Eva es psicoanalista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es fundadora de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ejerce en Buenos Aires y también es fundadora del movimiento de la Reunión Latinoamericana de Psicoanálisis y de Convergencia, que es un movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano que desde hace ya varios años se reúne cada 2 años en un movimiento interinstitucional y se reúne cada 2 años en distintas ciudades de Latinoamérica para promover la cuestión del psicoanálisis y el intercambio de trabajos y de experiencias de los analistas de toda América Latina. Eva acaba de publicar en la editorial de la Escuela Freudiana de Buenos Aires el texto El objeto A, doblez del sujeto, consideraciones clínicas. Está muy recientemente publicado, hace poco lo presentó justamente en esta institución, y entonces aprovechamos que Eva está de paso en Bogotá para invitarla a hablar de su libro. Entonces, muchas gracias, Eva. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. El libro es un pretexto también para encontrarnos. Les voy a contar de qué trata, pero esperamos poder iniciar un intercambio en esta causa que nos reúne, que es el psicoanálisis y por su porvenir. Y bueno, también les estuve presentando acá a los colegas la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que tiene una biblioteca gratuita y abierta, digitalizada, para que se consulte cualquier tipo de bibliografía que esté digitalizada, se envía, no hay que asociarse con ningún costo, nada más entrar a la página de la escuela, tomar la dirección de la biblioteca, la dirección de correo electrónico y pueden obtener la bibliografía que quieran. También hay, venta de libros de los autores y de cursos digitales, etc. Este es un libro, estaba pensando si les leo unos fragmentos que marqué para ustedes porque no conocía el auditorio, pero seguramente iré interrumpiendo para conversar y contarles. Es un libro de estudio, digamos, de formación, pero es un libro que hace pie en la clínica, aunque no hay casos clínicos. Hay algún ejemplo, alguna pequeña viñeta, no porque esté en contra de la viñeta, al contrario, sostengo un seminario bastante que dura hace ya 10 años, el mismo seminario, que se llama Práctica del Comentario, donde enseño la teoría psicoanalítica a partir de una presentación clínica que no conozco. Viene un invitado, hay una temática en el año que trabajamos, y a partir del caso clínico que yo no conozco y puntúo, abro la conversación y aprendemos y ponemos a bailar los conceptos en juego a partir del caso clínico. Esto es discutible, y escribí un trabajo también discutiendo con Gilles Goffet, que objeta la viñeta clínica, pero la historia del psicoanálisis argentino tuvo 2 vías de presentar la viñeta clínica, una para justificar la teoría y otra para inventar teoría, ya que Freud siempre dijo que el edificio conceptual no debe ser un lecho de Procusto para el paciente, como era el lecho de los griegos, que si las piernas quedaban largas se cortaba la pierna, no se agrandaba el lecho, que la teoría debe ser la que se cuestiona en nombre de la clínica, porque la clínica es soberana, ¿no? Es desde ahí, desde la intención de desarrollar la teoría, que presento muchas veces la viñeta cuando algo no encaja entre teoría y clínica. Este libro no es un libro, a pesar de que es un libro de enseñanza, no es un libro con discurso universitario, precisamente a pesar de que en el libro enseño en algunos capítulos el nudo Borromeo y su implementación en la clínica.
Es un libro fragmentario porque, a pesar de que no pierde de vista la estructura del hablante, les voy a leer algunos fragmentitos que marqué para ustedes. Aquel cuyo ser consiste en que habla se ocupa precisamente de lo imposible de decir, de lo que pretende expresarse o no se manifiesta más que en la transferencia negativa, o sea, de los avatares de la angustia, de los goces y del fantasma. Se dedica a lo que muestra el acting out y a los correlatos del objeto A, ahora lo voy a explicar en un rato, cuando el significante no acude o algo no tiene representación significante. Esto es, a las dificultades que se le presentan al analista cuando se trata del límite de la metáfora. Quiero decir con esto que no es que vamos a abordar lo preverbal ni los sentimientos. Estamos en el orden del lenguaje, pero intentando hacer decir y hacer escribir lo que se muestra que es producto de lo reprimido originario, no producto del retorno de lo reprimido. O sea, el retorno de lo reprimido retorna en chiste, sueño y síntoma, en las formaciones del inconsciente. Pero lo reprimido originario, que es lo que le interesa más a Lacan que a Freud, porque por eso Lacan no coloca la represión entre los 4 conceptos fundamentales. Pone pulsión, inconsciente, transferencia y repetición. No coloca la represión, porque lo que a él le interesa es la represión originaria. La represión originaria nos trae mostración de lo visto y de lo oído sin representación significante, pero con un discurso que hoy la semiología moderna lo llama las prosodias del decir. O sea, hay modos de decir que no son preverbales como se pensaba antes, sino que hay modos de decir verbales, y el fantasma, lo que Lacan llama el fantasma y lo que yo hoy les voy a explicar, los goces, se muestran entre decires, entre significantes, pero el analista debe hacer de eso palabra. El concepto es un concepto muy difícil. Me dediqué más de 10 años a escribir sobre este tema, o sea que todos los artículos se centran en el objeto A desde distintos temas. Yo les voy a leer el índice para que tengan una idea de la temática. Y es muy difícil conceptualizarlo, pero es el punto de torsión entre una clínica lacaniana y una clínica freudiana. Digamos que Lacan apuesta a un fin del análisis, no a un análisis terminable e interminable como Freud. Esto no quiere decir que uno no se vuelva a analizar, que avatares de la vida lo lleven a una persona a tener que volverse a analizar. Pero hay un tope en la posibilidad de transferencia, que no es lo mismo que volverse a analizar porque uno necesita conversar con alguien, pero ya no es lo mismo la transferencia. Hay un fin de análisis porque hay un vaciamiento de este goce, y si no apuntamos a este vaciamiento del goce, la teoría lacaniana es interesante para la literatura, para la cultura, para pensar muchos temas de la cultura, pero para la clínica psicoanalítica, si no podemos vaciar el objeto A, y ahora les voy a explicar lo que es, porque es causa de deseo, pero es también lugar de acumulación de goces. El capitalismo y sobre todo el marketing hace mucho uso de estos excesos del cuerpo, ¿no? Del humano, para fabricar productos para su consumo. El objeto A viene a ser eso que entra del otro primordial materno, paterno, eso que entra del otro por los orificios del cuerpo, por los ojos, por la boca, por el ano en el sentido freudiano, ¿no? Pulsión de dominio, demanda del otro, y por la voz y la mirada. Digamos que el oral y anal serían los objetos pregenitales de Abraham, ¿no? Pero que Freud los toma, digamos, Abraham los toma de Freud, pero Lacan los toma, articulándolos al falo como la demanda oral y anal como objetos previos a la fase fálica que conocemos,
son la demanda del otro, la demanda al otro, el oral, y la demanda del otro, el anal. Pero lo importante es que Lacan, después de que esto atraviesa la égida fálica, la mirada y la voz son articulados los que el neurótico sostiene, digamos, implacablemente como sustancia gozante en su narcisismo, y si esto no se vacía para un analista más, ¿no? Para ser analista más, para trabajar de analista, pero no habría fin de análisis. O sea que este es el punto de torsión entre una clínica lacaniana y una clínica freudiana. El índice, no lo encuentro. Acá está mejor, gracias. Yo me traje la prueba de galera del... El índice tiene los siguientes temas. El objeto A, punto de torsión entre el inconsciente freudiano y el lacaniano. Después tengo la praxis de un psicoanalista, el objeto A en la praxis del psicoanalista. Hay no relación entre clínica y teoría. O sea, ahí trabajo, ahora voy a recorrer eso, introducción del nudo Borromeo, el objeto A y su localización en el nudo Borromeo, el objeto A como causa y como plus de gozar, el objeto A lugar de la causa. Acá hay una torsión en el libro, porque acá trabajo desde la Biblia hebrea el concepto de vacío, porque Lacan sugiere que Aristóteles se quedó con el concepto de vacío promovido por no haberle, que nos hemos quedado con el concepto de vacío en nuestros estudios, porque Aristóteles no conocía la Biblia hebrea y entonces denominó vacío a lo que quedaba bordeado por el pote de mostaza. Entonces Lacan dice, nos quedamos con el pote de mostaza para entender el concepto de vacío. Quien lea la Biblia hebrea se enterará de que hay otro concepto de vacío, ex nihilo, o sea, un vacío sin borde. Entonces hice una revisión con una profesora de lenguas semitas antiguas, de 3 traducciones de la Biblia al hebreo, del arameo y del acadio, y para entender este concepto de vacío que transmite Lacan, y encontré una palabra que se llama Tiamat, que quiere decir restos de diosas antiguas. O sea que en el caos en el que se funda el universo hay unas aguas, no es que no había nada, hay unas aguas que son restos de diosas antiguas. Entonces aproveché este estudio que hice para hacer una comparación con que el vacío que se funda en el sujeto también se funda en las aguas podridas del otro, en las aguas de diosas antiguas, ¿no? Arcaicas del otro. Y en realidad fui a la Cábala, y es en la Cábala, Lacan ahí se equivoca, es en la Cábala hebrea donde está el concepto de vacío ex nihilo, o sea, la construcción de un vacío de la nada, que Lacan lo toma para transmitir que en la relación del infans, cuando nace, en la relación del niño con el otro, materno, empieza a haber una discontinuidad, si hay marca de nombre del padre, ¿no? de función paterna, podríamos decir así, una marca de discontinuidad que se funda en todo, por ejemplo, que de día se da de comer y de noche hay oscuridad cuando se da de comer, o sea, en la diferencia, ¿no? En la diferenciación, esos son nombres del padre también, no solo lo sostiene y lo encarna un papá, los nombres del padre, que traen una discontinuidad entre el sujeto y el otro hasta que esa continuidad inicial se pierde. Esa pérdida se recupera, o sea, gracias a esa pérdida se funda un vacío. Se funda un vacío que será causa de deseo. Ya Freud lo trabaja un poco en la experiencia de satisfacción, cuando dice que el infante se duerme después de succionar porque ya sueña. O sea, ya hace la diferencia entre necesidad y deseo, Freud, ¿no? En la experiencia de satisfacción. Bueno, el objeto A es el correlato de ese objeto perdido freudiano, que se pierde como completud en la relación del niño con el otro,
y se gana causa de deseo, o sea, un vacío fundante de la subjetividad. Ese vacío fundante de la subjetividad va a ser motor de la palabra. Gracias a eso alguien va a poder empezar a hablar si recibe los significantes que lo alienan viniendo del otro. Ahora, ¿qué es este objeto A como acumulación de goce? Porque como objeto A es como vacío, pero se llena inmediatamente con una acumulación de goce que es sustancia gozante. Esas sustancias gozantes son marcas del otro, no signos, son signos y marcas del otro, no significantes. Entonces, hay dos alienaciones que Lacan plantea. Una alienación a la palabra del otro, a los significantes que vienen del otro. Sin eso no nos podemos constituir, digamos, uno tiene esa alienación, pero gracias a eso es deseante. Entonces, deseará una madre que su hijo sea abogado y bueno, él dirá, no, voy a ser médico. Pero digamos, hay un deseo de estudio para ese hijo. Doy un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, gracias a los significantes del otro y al rasgo diferencial que hará el sujeto respecto a ese deseo del otro, pasa a estar alienado a los significantes del otro, pero esto es lo que le va a dar acceso a la palabra. Ahora, hay una alienación al cuerpo del otro, que pasa por los goces del otro, no castrados del otro, y pasa al cuerpo del sujeto, y eso es lo que diferencia el análisis freudiano y lacaniano. Si nosotros no vaciamos de esos goces, los análisis no concluyen, se infinitizan en la producción inconsciente, que es infinita, la producción de síntomas y de formaciones del inconsciente es infinita, o sea que podemos analizar interminablemente. Freud tenía este problema, que rozó el concepto de goce, ojo, tomó de Sabila Spielrein la pulsión de muerte, y todo más allá del principio de placer es el origen donde se basa Lacan para este concepto. Pero Lacan dice, es mi único invento, el objeto A es mi único invento, porque se ha dedicado en su clínica a vaciarlo. Nosotros en la historia del psicoanálisis argentino tuvimos mucho problema, porque las instituciones oficiales no lacanianas nunca trabajaron ni con nuestro concepto de transferencia, ni con nuestros conceptos de pulsión, etcétera, que ahora voy a pasar a contar. Pero el millerismo también hizo muchos estragos respecto al objeto, porque como Lacan era muy payaso y hacía muchas cosas que habrán leído en los libros clínicos de los pacientes de Lacan, ellos trajeron a Buenos Aires una copia de esas cosas y hubo en una comunidad de mucha tradición psicoanalítica, aunque no fuera lacaniana, que fuera freudiana o kleiniana, hacer estas payasadas que Lacan invitaba a pensar cómo hacerlas, pero hacerlas tan indiscriminadamente, trajo una retracción muy importante durante muchos años a trabajar el tema del objeto, porque uno parecía milleriano si trabajaba el tema del objeto y cómo lo trabajaba. O sea que hubo que dar una vuelta muy importante, y este libro la da por la topología, por la matemática, por unas cuantas cosas para fundar, por algunos temas que han entrado en la psiquiatrización. Ya no voy a leer, me parece que mejor así, ¿no? Que no le gusta más, ¿sí? Bueno, por ejemplo, hay un capítulo de este libro, dos capítulos, uno se llama Ciclo, Manía, Melancolía o Deseo, Duelo, Deseo, ese es un capítulo, y otro se llama Algunas consecuencias del nudo borrobeo en la praxis. Yo trabajo en estos dos capítulos dos temas que fueron objeto de psiquiatrización en la Argentina, que es el ataque de pánico y el intento de suicidio, y que se decía que para el psicoanálisis es imposible, que el psicoanálisis no puede abordar la emergencia. Entonces muestro, y con el nudo borromeo incluso, las operatorias que se pueden hacer en ataques de pánico e intentos de suicidio psicoanalíticas, que no son la interpretación, pero fundamentadas para mostrar por qué estamos dentro del psicoanálisis y no quedan remitidos a la psiquiatría. Partí de la definición de depresión como legítima prisa subjetiva por recuperar la condición deseante
perdida o en vías de perderse. Acuñé esta definición para fundamentar que un psicoanalista ante un paciente que trae una emergencia por pérdida deseante, no estoy hablando de la psicosis, no estoy hablando de la emergencia de la psicosis, sino melancolizaciones en la neurosis con intento de suicidio o atacados de pánico que pueden o no ser fóbicos, pero que en la crisis económica del año 2001, donde el piso social se movió, tuvimos muchísimos gente con ataque de pánico, no todos por fobia, con grandes crisis de angustia porque se caían sus familias, sus emporios, sus empresas, ¿no? Y esa desestabilización desestabilizó algunas estructuras que tenían razón para tener esa desestabilización. La causa no era social, sino el desencadenante, ¿no? Entonces, el nudo Romeo se puede utilizar no para calcular la intervención, porque el psicoanálisis sigue siendo psicoanálisis si uno interviene y puede teorizar a posteriori. Hay dos tiempos del psicoanalista: el que produce sus efectos, el psicoanalista que produce efectos, y el que a esos efectos los teoriza. Pero estudiar la teoría en otro espacio, no en el momento del consultorio, estudiar la teoría y estudiar el nudo Romeo hace que uno nodalice la reflexión y a uno le sale la intervención cuando no tiene. Me estoy refiriendo en este libro entonces a todos los aspectos donde el síntoma, el lapsus, el sueño, el chiste no nos ayudan porque no aparecen. O porque si aparecen, cuando aparecen, no tocan el goce, no tocan el goce, no tocan el goce. Hay un costado podrido del síntoma, del goce en el síntoma, pero si no sabemos cómo abordarlo, esto continúa. Entonces es una tarea para los analistas ocuparnos de esos goces. Le estoy dando el dominio, pero después les puedo dar otros ejemplos. Ocuparnos de esos goces que no se pueden interpretar intelectualmente, que tienen que pasar por la transferencia con el analista. Y transferencia me refiero no contratransferencia. También tenemos una larga historia de trabajo con las instituciones oficiales en el tema de la contratransferencia. Contratransferencia sería si yo me pongo a pensar lo que a mí me pasa si me maltratan, o lo que a mí me pasa con mi marido o con mis empleados. Eso sería contratransferencia. Ahí es donde alguien tiene que callar y decir: me falta análisis, de eso me tengo que ocupar después, no es mi momento, eso es para mi análisis. ¿Sí? Transferencia, ¿qué quiere decir? Recibir en el cuerpo del analista, en un cuerpo vaciado de fantasma, donde yo no diga me lo hace a mí, no me trajo la llave del consultorio para hacerme bajar, ahora quiere una percha para su saco para que no se... No me lo hace a mí, sino le pasa en transferencia, dejarlo que me toque el cuerpo esto, el cuerpo quiero decir mis pulsiones, pero hay un inconsciente solo, dice Lacan. ¿Qué es que hay un inconsciente solo y no hay intersubjetividad? Porque donde tropezamos los analistas, a pesar de que esto lo sabemos teóricamente, que no hay intersubjetividad, es que le hablamos al otro y entendemos que nos están hablando. O sea que sin querer caemos en la sesión en la intersubjetividad. O sea, podemos caer en el diálogo. Hay momentos de diálogo, no digo que no, pero digo cuando planteamos un solo inconsciente, ¿qué quiere decir? Él es avaro, yo soy avara. Él es dominante, yo soy dominante. Él es inmaduro, yo soy inmaduro. Lo que él le pasa soy yo. Yo soy. O sea, ¿cuál es la diferencia entre su saber, que él es insoportable, y la experiencia vivida en transferencia? Es una experiencia que tiene que tener algo de juguetona, algo de comicidad, o sea, algo de humor, sin ser una burla. O sea, a veces con temas más peliagudos, incluso si uno tiene que agarrarle la mano al paciente para hacerle el chiste, ¿no? Para que vea que es un chiste, porque lo que está diciendo es terrible, pero en la experiencia de la voz, o de la mirada, o de la crítica, o de eso que tenemos que hacer entrar, algo queda conmovido como una experiencia nueva, como una experiencia donde el analizante no solo
tiene la experiencia de esa voz que escucha viniendo del otro, le vuelve del otro esa voz que dice también, no solo la que escuchó, sino la que dice, sino que a veces hasta puede decir un no que no dijo. Un no que no dijo, por ejemplo, puede decir, me da ganas de decirte basta, no te aguanto más. Él decir basta, porque él le dicen basta, pero él nunca pudo decir basta en su constitución, y es una demora en haberlo dicho, ahora es un adulto, ¿no? O sea, por eso la transferencia es una experiencia chamánica, uno diría, porque tiene que acontecer ese vaciado en la cura. Si no, el objeto A no se vacía, digamos, la sustancia gozante de este objeto A no se vacía y no deja la causa deseante disponible. Este libro también transita el fantasma y el acting out, o sea, todos aquellos mostraciones que hace el analizante y que no son decires, que son resistentes a ser dichos porque no cuenta con palabras, porque como tiene que ver con la represión originaria, tiene que ver con lo visto, con lo oído previo a la palabra, no al entendimiento y no previo a la lalangue, o sea, a esa lengua materna que se habló o que se relató, pero que no viene en forma de significantes, pero que el analista debe construirlo. Por ejemplo, ustedes conocen el caso de los sesos frescos, ¿lo conocen? Hay varias razones del acting out en la obra de Lacan. Una es el caso de los sesos frescos, que no lo voy a contar ahora, pero es cuando el analista falla en su interpretación. Entonces es un acting out a causa del análisis que interpreta mal. Otras veces es a causa de duelos. En este capítulo que yo doy, el ciclo deseo, duelo deseo y manía melancolía, termina el capítulo con una mujer, un ejemplo de una mujer, ahora se los leo, un analizante que enviudó repentinamente, consulta en medio de un duelo impedido con consecuencias maníacas. La muerte del marido la había liberado de un lugar a la que la convocó su fantasma y no su marido. O sea, al lugar de tener que hacer todo, trabajar, criar a los hijos, ¿no? Ese lugar la convocó su fantasma y no su marido. La fantasía de haber sido liberada gracias a la muerte del compañero la sumió en continuos acting maníacos hasta que pudo situarse en relación a ese fantasma y entrar en duelo. Ahora no voy a relatar ese acting, pero quiero mostrar cómo a raíz de un duelo alguien puede entrar en manía, que no es la manía psicótica ni la manía que da Lacan, donde el objeto A es la nada, sino la manía a causa de un duelo mal tramitado. Y el tercer ejemplo de acting out es este que voy a poner, que es cómo hacer discurso, cómo hacer palabra de una mostración. Entonces, la idea en esos casos es la investigación y la construcción freudiana. Pero la construcción freudiana, ahora voy a volver al ejemplo, no en el sentido como planteaba Freud la construcción en los historiales. En los historiales Freud trataba de construir cada segmento de lo acontecido para ver si podía reconstruir el trauma. Si para Lacan el trauma es del lenguaje, no importa que sea algo acontecido. Ahí nos importa la historia como la piensa Michel de Certeau, nos importa la historia del relato de la historia, ¿no? No nos importa el acontecimiento y el documento histórico, en este caso, ¿no? En las relaciones entre historia y psicoanálisis. Nos interesa por las preocupaciones de hoy, desde las preocupaciones de hoy, desde el goce, desde el saber y desde la problemática que nos aparece, no desde el verdadero acontecimiento, porque para nosotros no hay la realidad, para nosotros toda realidad es fantasmática, ¿sí? Es verdad que existió un genocidio y dos que compartieron esa guerra en Croacia y Serbia estuvieron en la guerra, o sea, no es fantasmático, pero hay un relato de cada uno diferente de ese encuentro, ¿no? Con ese real. Entonces, para nosotros el acontecimiento está perdido, nos importa el acontecimiento para el sujeto.
Entonces, ¿por qué decía esto? Este analizante... entonces, ¿cómo construimos? ¿Cómo reconstruimos o cómo investigamos las razones de este acting out? ¿Cómo las investigamos? La propuesta de 2 o 3 capítulos de este libro es la construcción freudiana, pero no como están los historiales, sino en el 39 o en el 37, ya antes de morir Freud, vuelve a hablar sobre las construcciones y habla de la necesidad de una construcción ficcional. O sea, que no importa que sea exactamente acontecida, sino que permita armar un sentido para englobar, dice Lacan, al objeto A, para englobarlo, para vestirlo, para darle un semblante, una forma, para después poder hacerlo entrar al discurso y después poder hacerlo caer. Sin este acting out, no hay sin acting out, pero sin lectura del acting, sin que el analista haga discurso del acting, el objeto A, que en este caso se llamó la vergüenza, es correlativo, hay 4 objetos A, dice Lacan, pero hay 36.000 también, dice Lacan. 4 quiere decir oral, anal, mirada y voz, pero hay 36.000 que en francés quiere decir muchos, porque quiere decir tantos como personas. En este caso era su vergüenza su objeto A. En la reunión de analistas podemos decir se trata de la mirada. Se trata de la mirada, pero para él era el alarde o la vergüenza, ¿no? La decisión del alarde o la vergüenza. O sea, sin vaciar del alarde y de la vergüenza, en su análisis, él no hubiera avanzado en su causa deseante. Bueno, este libro también toca eso. Y hay un capítulo también que se llama El fantasma, una frase que se muestra, un verbo que declina. El fantasma se muestra, no se dice la frase fantasmática. Entonces, para el analista es una complicación porque situar al sujeto lo podemos situar entre un significante y otro, ¿no? Una mujer, recuerdo ahora, que decía, o soy una reina o soy una fregona, ¿no? Uno podría decir, bueno, ahí entre un significante representa al sujeto para el otro significante, a ver de qué se trata, la reina y la fregona, ¿no? Para ese sujeto. Pero en el caso del fantasma no hay 2 significantes. Hay marcas, dijimos que hay signos, no hay significantes. Entonces, uno tiene que pinchar, tomar uno de los verbos que aparecen en la sesión, ¿no? ¿Qué más se repiten? Por ejemplo, siempre me critican, siempre estoy criticando, siempre soy la criticada, siempre soy la última orijón del tarro, siempre, ¿no? Bueno, criticar. Y hacerlo declinar en las tres formas gramaticales que toma Freud en Pegan a un niño. O sea, hacerse criticar, criticar y, bueno, sostener una reflexión crítica, bueno, activo, pasivo y reflexivo. Si uno pincha, esa es una indicación clínica que doy en ese capítulo, si uno pincha uno de esos verbos, que no es muy importante cuál, es el que más se repite, pero es para entrar en discurso que la posición de sumisión, como el fantasma es siempre masoquista, va a ser en alguno de los verbos masoquistas del padecimiento masoquista que tenemos los neuróticos. Lo que importa es trabajar los 3 tiempos de la gramática, la implicancia personal en hacerse maltratar, ¿no? Para dejar de creer que hay otro que maltrata si yo no lo facilito. Esto socialmente lo están trabajando mucho los mexicanos, que están trabajando con abusados en conventos, están trayendo a los congresos de psicoanálisis abusados del convento cuando eran niños y están enseñando a los jueces a escuchar los abusos desde una reflexión de que no se puede victimizar a nadie, que si uno victimiza no le da salida al sujeto. O sea, cómo el análisis puede dar como una intervención, pero viniendo de un analista en la guardia psiquiátrica, en una emergencia de suicidio o en un evento como este, puede dar una indicación donde salve al sujeto de dejar que no quede sumiso al goce del otro, o sea que no hay otro.
hay otro, porque si no, no habría golpeadores, asesinos, ni nada, pero quiero decir, no sostenido por el sujeto, ese otro, ¿no? O sea que hay sujeto que no tiene que victimizarse si no encuentra salida, debe encontrar su salida subjetiva. ¿Por qué me fui a esto? El fantasma, ¿no? A ver. Bueno, entonces la importancia es cómo salir de esta posición de pasividad y sumisión al goce fantasmático. Hay un artículo mío en un cuaderno Sigmund Freud de la escuela freudiana, pero que lo recomienda Lacan en el Seminario del Fantasma, en los últimos 10 renglones del Seminario del Fantasma. Lacan recomienda un caso que se llama el caso Florey, que no está traducido del inglés. Es un caso que atendió Havelock Ellis, que es un coetáneo de Freud en el año 1915 o 20, mientras Freud atendía a Dora. Havelock Ellis atendió en Londres a esta mujer, una mujer fustigada por su padre en la infancia, que se casa con un marido. Ella no desea tener relaciones sexuales y su fantasma espera que el marido se enoje porque ella no quería, y tener alguna fantasía de flagelación. Resulta que el marido resultó muy buen hombre y comprensivo, y si ella no quería, no tenía relaciones, por lo cual estaba frustrado su goce sexual que exigía esa condición erótica. Entonces, imagínense, año 1915, responde a una carta en un diario de un señor que flagelaba y quería encontrarse una mujer que se dejara flagelar. Así que no entiendo de dónde salió ese diario en ese año, pero esta mujer, dice Havelock Ellis, que la atiende, Lacan dice que es un analista cobarde, porque entendiendo tanto como entendió no hizo nada, ¿no? Solo escribió el artículo. Y entonces esta mujer le dice a su marido que se va a visitar a una prima en otra ciudad, y se encuentra con este señor que era un perverso que flagelaba para encontrar su angustia, la angustia de la mujer. Y ella solo quería un cuentito de flagelación, ¿no? Un gocecito fantasmático neurótico para erotizarse, porque su cuerpo estaba erotizado con las palicitas, pero no un perverso que pegara de verdad y quisiera su angustia. Con lo cual vuelve bastante aliviada de que ella no quiere eso más, ¿no? Y bueno, se implica ahí en el análisis con Ellis, que no supo qué hacer, por eso Lacan dice que era un analista cobarde. Bueno, ahí tienen el ejemplo de lo que es un fantasma o los restos de goce infantil viniendo del otro en un cuerpo de un sujeto que no hace síntoma o que tiene una añoranza de esa marca infantil como exceso. Bueno, no todos los fantasmas son sexuales, pero muchos fantasmas sí, mucho. El humano aborda la sexualidad con fantasmas. Digamos que la sexualidad para Lacan no tiene que ver con el deseo sexual, sino con el goce, con esos restos de goce en el cuerpo del sujeto, pero poder abordar la función de partener es ya haber podido avanzar en los goces estos de los cuales habría que vaciarse, ¿no? No como una indicación, porque no hay indicaciones de cómo debe ser la sexualidad humana, pero sí, Lacan dice en el Seminario 24, surge la función de partener, o sea, surge el otro con minúscula, surge el par, ¿no? Con el que uno puede hacer lo que quiera, caminar, como decía Rilke, en dos sendas paralelas, o tener soledades acompañadas, o tener sexo o lo que quiera, pero hay relaciones sexuales porque precisamente no hay completud sexual, no hay complementariedad, no es que haya el hombre sea complemento de la mujer, por algo los hombres se entienden más hablando entre hombres y las mujeres entre mujeres, digamos, no hay discurso complementario. Bueno, después el libro también tiene dos anexos, uno es ese de la Cábala que les dije, donde, bueno, pude descubrir dónde está ese vacío fundante que dice Lacan,
y otro es sobre un anexo topológico, porque en el libro mostré la topología en relación a la clínica, pero hice una fundamentación topológica. Al final hay un anexo más pesado topológico, pero no, para no molestar el ritmo del libro lo puse al final. Bueno, ¿estamos? Gracias. Si quieren alguna pregunta. Mi interés era, bueno, si lo quieren leer, pero también en motivar el interés en el tema del objeto A, que bueno, es un interés clínico. Hay autores que están pensando el objeto A en el lazo social. Es bastante difícil pensar ese tema porque el análisis no tiene, digo esto solo por si es tarde, no tiene una incidencia demográfica como para uno decir hay un discurso psicoanalítico en el lazo social, pero no porque todos sean analizados, con lo cual las instituciones o los pequeños grupos siempre tienen la incidencia del fantasma de cada uno colocado en la institución. Entra en el recinto el fantasma de sus miembros, ¿no? Y bueno, a niveles internacionales, bueno, por hacer un chiste, hoy estamos entre el fantasma de Trump y del coreano a ver quién juega más fuerte, ¿no? Y uno puede ver el destino de la humanidad en manos de dos ridículos que se les ve bien ahí el fantasma megalomaníaco de cada uno, ¿no? Y estamos a merced de eso. Por ejemplo, ahí tienen el objeto A nivel mundial y todos sometidos a esa ridiculez. Gracias. Me viene bien porque justamente conté el intento de suicidio, el ataque de pánico y los duelos no tramitados, pero este ciclo manía-melancolía que plantea Lacan, duelo, deseo, manía, melancolía, a veces es psicótico. O sea, cuando es psicótico el trastorno bipolar, debido a una psicosis melancólica, Lacan da 3 identificaciones. Cuando falla la identificación primera, a lo real del otro real, se da la esquizofrenia. A lo simbólico del otro, en la segunda fase de lo real del otro real, la paranoia, que es cuando el niño sigue siendo valioso para el otro, pero no entra el tercero, y es la paranoia. Y luego tenemos la psicosis melancólica, que no es la melancolización del neurótico, que es cuando no hay un rasgo significante, el rasgo unario que tiene que tener el sujeto, el psicótico melancólico no lo tiene, o sea, no sabe quién es para el otro con un significante, ¿no? Si bien uno nunca lo termina de saber, tiene muchos que tiene y que se van desplazando, pero no cuando no hay ninguno. Esa es la psicosis melancólica. Si hacemos pie en la psicosis melancólica, ahí puede haber un trastorno bipolar psicótico. Pero también hay lo que se llaman psiquiátricamente los borderline. Los borderline, la psiquiatría no sabe qué hacer con ellos y muchas veces son melancolizaciones narcisísticas que con el nudo borromeo de Lacan se puede trabajar. Por ejemplo, cuando yo digo psiquiatrizados, me refiero antes de ser abordados desde el psicoanálisis lacaniano, porque como la lentitud de un proceso analítico no responde a la emergencia de la demanda de ese signo, de ese síntoma, en la Argentina muchas veces se los decretó inanalizables. Los mismos lacanianos han escrito libros acerca de teoría de los borders, se llaman, y se han considerado inanalizables, hasta que ahora dimos unos pasos más y nos dimos cuenta que son lo que Freud llamaba las neurosis narcisísticas. No son psicosis, y por ejemplo, hay granjas en algunos lugares del mundo donde los borderline se curan con reflexión psicoanalítica. Creo que en París los Manoní tenían una parte que tenían para psicóticos, pero otra tenían también para border, donde la interpretación y la intervención real no entran. O sea, por ejemplo, a esta suicida que yo cuento acá en el libro, el caso se llama Acuchillarse por una mirada,
está toda la bibliografía que tiene este libro, lo pueden tener en internet el libro también. Se vende por internet también, quiero decir. Toda la bibliografía está en la escuela, ¿no? Este caso, Acuchillarse por una mirada, está en la biblioteca de la escuela. Es una paciente suicida que se suicidaba habitualmente, se acuchillaba habitualmente. Me la traían de una ciudad lejana a tratarse. Ya estaba mejor, iba a festejar el cumpleaños de su hija. Ella no había tenido cumpleaños de 15, voy a ser breve porque es más larga la historia. Y como iba a cocinar para el cumpleaños de 15 de su hija, lo iba a hacer en su casa, decidió que no va a venir esa semana. Y me llama un hijo y me dice que la madre se acuchilló, de vuelta se tajeó las piernas y que, bueno, que qué hacen. Entonces hablé con ella y se había peleado con el marido por un gasto de empanadas, etcétera, así que se acuchilló. Y entonces dijo, pero no importa, el cumpleaños de 15 lo voy a festejar de todos modos, yo en la cama con toda la familia y mi hija en el living con todos los amigos. Entonces yo le dije que en esas condiciones, pero me salió esa intervención y después la teoricé, que en esas condiciones no era muy deseable para ella festejar el cumpleaños de su hija, porque se había perdido su cumpleaños de 15 y ahora se iba a perder ser la madre de la cumpleañera. O sea, poder festejar el cumpleaños de 15 de su hija, que iba a reparar no haber tenido cumpleaños ella, y en cambio le estaba robando el protagonismo a su hija, que iba a ser la privilegiada de la fiesta, iba a ser ella en la cama con toda la familia el día del cumpleaños de 15 de la hija. Y que entonces si ella festejaba el cumpleaños yo no la atendía más. Y entonces se levantó, se vistió, dijo que no iba a estar en la cama, festejó el cumpleaños, vino muy enojada al análisis diciendo que yo me metía en su vida a darle indicaciones, pero el cumpleaños se hizo felizmente con ella disfrutando, con fotos, mientras me decía que el análisis no servía para nada, me trajo todas las fotos y todo lo lindo que fue la fiesta, con ella un paso más atrás de su hija, como debía ser, para reparar también su propia historia, porque algo de su cumpleaños no se dio por el protagonismo de su madre, y esto se iba a enlazar como una transmisión genealógica, digo, de este síntoma familiar. De hecho, esta paciente se salvó de suicidarse y se mató la hermana, que se analizaba con una colega mía, y yo dije, ahí había como una condena a que un hijo debía morir, murió otro, ¿no? Pero volviendo a esta indicación que yo di, que es lo que Lacan llama indicación en lo real, no es una intervención simbólica, sino que es una intervención real. En el caso de los border, se hace en una granja donde realmente el border no es que no inscripto el nombre del padre como el psicótico, sino que no tiene inscripta la falta. O sea, tiene nombre del padre pero no acepta la falta. Se trata de generar gente muy complacida en tiempos de constitución, donde se inscribe la metáfora paterna pero no la falta. Entonces es muy difícil, la psiquiatría no sabe nada para hacer con ellos, son muy difíciles de analizar también, pero cuando se consigue armar un dispositivo donde la falta esté en lo real, por ejemplo, todas las personas de ese lugar hacen lo mismo y tenés que hacerlo, no tenés más remedio, no es que vos sos privilegiada. Bueno, ahí encuentran en esos lugares alguna organización, pero bueno, los sistemas sociales no tienen ni casas de medio camino, ni instituciones preparadas para hacer eso, pero habría que hacer eso desde la teoría lacaniana. Bueno, ¿alguna pregunta más? Fue un pretexto para hablar de psicoanálisis. Quisiera saber de ustedes algo. Ese objeto causa de deseo para Lacan no queda vaciado, queda como con un premio consuelo por esa pérdida, queda renegada esa pérdida, vamos a decir, con los restos de goce que el niño extrajo del otro, ¿no? Con el exceso oral, o con el exceso de dominio, o con el exceso de alarde, o con el exceso de reclamo de atenciones, ¿no? Todo lo que los neuróticos tenemos de mostración de esa carencia narcisística para la completud. O sea, hay como un intercambio, un premio consuelo por esa pérdida,
un premio Consuelo que Lacan lo compara con la plusvalía marxista, o sea, un premio Consuelo que es dañino para la producción, o sea, el amo se beneficia de la plusvalía del esclavo, pero el esclavo hace su producción, digamos, y hay algo que pierde. Bueno, acá hay un cuerpo que se esclaviza, que queda sabiendo de un goce del que disfruta, que le da sentido a la vida, porque este goce le da sentido a la vida. Digamos, perder este goce en el análisis es un tiempo de conmoción, porque estos son los goces de la vida. Además de estos objetos A, es que sale también la sublimación, salen todas las artes, las ciencias, los tejidos de la humanidad, el Museo del Oro que vi ayer, todo esto es del detallismo, ¿no? De estos goces también se hace arte, ¿no? Cuando no están en exceso, cuando pueden tomar una vía, para Freud era una vía desexualizada, socialmente aceptada, para Lacan no es desexualizada, porque tiene estas pulsiones en juego que son satisfacciones. Cuando uno le puede dar un curso, cuando no son para el padecimiento, ¿no? Entonces, estos goces son los goces de la vida, los sentidos de la vida. Lo que tenemos que perder es ese exceso que redunda en detrimento del deseo, porque entonces uno está respondiendo a la demanda del cuerpo y no a la privación que tiene que hacer, que Freud ya relata en la renuncia al fuego. En la renuncia al fuego, Freud dice hay una renuncia pulsional que hacía el hombre primitivo, que le gustaba orinar el fuego para mantener la cueva para sus cachorros, renuncia a apagar el fuego con su orina. Ahora, resulta que la renuncia pulsional en pos de la civilización, en algunas cuestiones, está hecho carne en nosotros. En un colectivo, si nos pisan un pie, quisiéramos matarlo, pero no lo matamos. Uno tiene internalizado que si lo mata va preso y que no se va a exceder, ¿no? Pero en otras cuestiones que no son tan burdas, el exceso pulsional pareciera estar justificado, no está tramado, digamos, en función del deseo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero adelgazar 3 kilos para ponerme la malla en la playa, yo tengo que hacer, si yo como, no puedo decir, tanto no debes querer bajarlos, está equivocado. O si alguien tiene que dar el examen mañana para recibirse y se queda dormido, debe ser que no te quieres recibir, está equivocado. El cuerpo le ganó, el cuerpo le hizo comer, el cuerpo le hizo dormir, y el deseo hubiera sido sostenido en el displacer. O sea, ¿querés hacer la dieta? ¿Ese es tu deseo? Es un trabajo de displacer con el deseo. Hay placer cuando se juntan las ganas con el deseo después, cuando se cumplió o cuando se juntó las ganas con el deseo de sostenerlo, pero si no es displacentero sostener el deseo, o estudiar toda la noche tomando café porque mañana tengo el examen y ya no puedo más, pero mañana tengo el examen y el cuerpo me venció. El deseo es insatisfactorio ahí, después es satisfactorio, cuando se pudo sostener vaciado y no ganó el cuerpo, pero si no, la demanda es corporal de satisfacción inmediata. Y el deseo no es de satisfacción inmediata, es de sostén de insatisfacción. Entonces, el cuerpo consuela también en esos excesos, a veces. Por eso se dice comfort food, ¿no? La forma de alojarlo. Claro, lo que pasa es que Freud era bastante taxativo con el cierre del complejo de Edipo entre 3 y 4 años y la instalación ahí de la represión secundaria y el retorno de lo reprimido. Después vino Melanie Klein, que trabajó todo lo pregenital de otro modo que Lacan. Lacan se toma todos los relatos de Melanie Klein de lo pregenital para darle otro curso, porque Lacan hace una diferencia medular en la obra freudiana con el concepto de castración. Para Freud era la castración del pene, o sea, el penisneid
como envidia del pene en la mujer y miedo a la castración del pene en el hombre, es lo que vertebra la teoría freudiana del Edipo y el concepto de castración. Lacan introduce una castración anterior y la llama la castración simbólica y deja esta como castración imaginaria. Y dice, castración simbólica es cuando el niño deja de ser todo niño madre fálica, o sea, cuando deja de ser un todo con el otro en relación a la cosa, cuando ahí se puede perder al otro, cuando puede perder ese das Ding, ese otro. O sea que hay inicios de represiones y de antes de la represión secundaria, antes del cierre del complejo del Edipo, antes de que esté el lenguaje completo. Hay entendimiento y hay lengua materna y todavía no está, va habiendo lenguaje, pero antes de que se abroche en el sujeto de la propia palabra. Ahí ya hay marcas de goce. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar, adelgazar? Todo lo oral es muy previo a la palabra. Son mucho más difíciles esas fijaciones que resolver otras. Pero no sé si la pesadilla infantil, por ejemplo. El nombre que decías, las prosodias. Yo me refería a que esas mostraciones son verbales, no son sentimentales, son modos de decir. O sea, los tonos de voz que yo conté del paciente es un modo que fue hablado el otro, no importan las palabras dichas, pero eso fue lengua, fue lenguaje escuchado, pero no con significantes, sino con marcas en el cuerpo, con signos. Esos signos deben dialectizarse, deben entrar en discurso. Entonces, si no se hace una construcción ficcional de eso que puede haber pasado, no hay forma de hablar de ese objeto. Teorizaríamos, enseñaríamos psicoanálisis al paciente, diríamos, usted tiene una pulsión de dominio que hace que maltrate, ¿se entiende? Debe limitarla. Estaríamos adoctrinando o evangelizando, ¿se entiende? Tenemos que vaciar de eso más de otro modo. No sé si... ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Ya, les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes.